¿Los cremados no resucitarán? En los últimos años, la forma en que las personas enfrentan la muerte ha cambiado notablemente. Tradicionalmente, los cuerpos eran enterrados, pero ahora, la cremación se ha vuelto cada vez más común en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, más de la mitad de la población elige ser cremada. Esta decisión se basa en razones prácticas, ecológicas y económicas. Ante esta tendencia, muchos cristianos se preguntan si la cremación es una opción válida desde el punto de vista de su fe. Surgen dudas como si este acto es pecado o si afecta la creencia en la resurrección del cuerpo en el día final. Estas preguntas, cada vez más frecuentes, generan inquietud dentro de las comunidades cristianas. Para responderlas, se propone revisar lo que dice la Biblia, así como la historia de las prácticas funerarias, sin imponer una postura, sino con el objetivo de orientar y ofrecer claridad. La cremación consiste en exponer el cuerpo a temperaturas muy altas, entre 800 y 1000 grados Celsius, en un horno especial. Este calor destruye completamente los tejidos blandos y reduce los huesos a fragmentos, los cuales luego se trituran hasta convertirse en un polvo fino que se conoce como cenizas. Estas cenizas pueden guardarse en urnas, esparcirse o enterrarse. Aunque el proceso es moderno, limpio y rápido, también implica un cambio profundo respecto a la manera tradicional de tratar el cuerpo después de la muerte. A diferencia del entierro, donde el cuerpo se descompone lentamente en la tierra, la cremación elimina toda forma reconocible en pocas horas. Hoy, la pregunta sobre qué hacer con el cuerpo después de la muerte ya no tiene una única respuesta entre los cristianos. Durante siglos, el entierro fue la opción aceptada, pero en la actualidad, la cremación es elegida por muchos creyentes alrededor del mundo. El cambio hacia la cremación en lugar del entierro tradicional se debe a varios factores. El principal es económico. Sin embargo, no todo se reduce al dinero. También influyen razones ambientales. El entierro tradicional consume espacio y materiales como madera, metal, concreto y químicos, lo cual genera una huella ecológica importante. En contraste, la cremación, aunque no es totalmente ecológica, demanda menos recursos y es vista como una alternativa más sostenible. Al buscar en las Escrituras, lo primero que se encuentra es un silencio notable. La Biblia no prohíbe ni aprueba explícitamente la cremación. No hay mandamientos que la mencionen directamente, ni versículos que la respalden como una práctica digna para tratar los restos humanos. Lo que sí aparece de forma constante es el entierro. Patriarcas, profetas, discípulos e incluso Jesús fueron enterrados. En la Biblia, el entierro está vinculado con el respeto, la fe y la esperanza en la resurrección. En cambio, los casos en que los cuerpos fueron quemados están relacionados con el juicio divino. Un ejemplo de esto es Acán, quien fue ejecutado y quemado por haber desobedecido a Dios, según se narra en el libro de Josué, capítulo 7. Este contraste entre entierro y quema en las Escrituras plantea dudas para los creyentes actuales, quienes deben reflexionar sobre el significado espiritual de ambas opciones y tomar decisiones informadas con discernimiento. En varios pasajes bíblicos, la quema de cuerpos no se presenta como un acto honorable, sino como un símbolo de juicio, vergüenza o necesidad extrema. Por ejemplo, Acán fue apedreado y luego quemado como castigo por su pecado. El fuego en su caso representó condena, no respeto. Algo similar ocurre con los cuerpos de Saúl y sus hijos. Tras ser expuestos y profanados por los filisteos, los hombres de Jabes Galaad los recuperaron y los quemaron debido a su estado. Pero luego recogieron sus huesos y los enterraron, buscando devolverles algo de dignidad. Otro ejemplo está en el reinado de Josías, quien quemó los huesos de sacerdotes idólatras sobre los altares paganos como señal de desprecio. Nuevamente, el fuego simbolizó juicio y rechazo. En la Biblia, el fuego tiene un papel importante, pero su significado depende del contexto. En los sacrificios rituales, era una forma de adoración y aceptación por parte de Dios. Sin embargo, fuera de ese contexto, el fuego suele representar juicio, corrección o final, no esperanza. Esto no significa que la cremación moderna sea un pecado, ya que la Biblia no la condena directamente, pero sí deja claro que el fuego no es símbolo de resurrección ni de esperanza futura. Lo que sí se repite constantemente en las Escrituras es el entierro. Desde los patriarcas como Abraham y Jacob, hasta reyes como David, e incluso Jesús, todos fueron sepultados con cuidado y respeto. Este acto no era solo cultural, sino una declaración de fe. Se enterraba el cuerpo como una semilla, con la esperanza de que un día resucitaría. Para los creyentes, el cuerpo es más que materia. Es templo,
creación de Dios, formado del polvo y animado por su aliento. Por eso, cuando Dios dijo, polvo eres, y al polvo volverás, estableció un ciclo natural que los cristianos han respetado durante siglos. Un ejemplo de esto es Abraham, quien compró con insistencia una tumba para su esposa Sara, no como un trámite, sino como un acto de amor, fe y profecía. Creía que un día ese cuerpo volvería a levantarse. Así, el entierro en la Biblia es visto como una forma de honrar tanto al cuerpo como a la promesa de resurrección. En Deuteronomio 21, 22, 23, Dios ordena que si un hombre es ejecutado y colgado en un árbol, su cuerpo no debe quedar allí durante la noche, sino ser enterrado el mismo día. Esta instrucción muestra que incluso en el castigo, el cuerpo debe recibir un trato digno, porque sigue siendo creación divina. El entierro, entonces, no es solo para los justos, sino una forma de preservar la dignidad del ser humano, portador de la imagen de Dios. El caso más sagrado de entierro en la Biblia es el de Jesús. Tras su crucifixión, su cuerpo no fue quemado ni arrojado a una fosa común. Fue cuidadosamente tomado, envuelto en lino limpio, perfumado y depositado en un sepulcro nuevo. Mateo 27, 59, 60. José de Arimatea ofreció su tumba, y las mujeres y discípulos velaron el cuerpo porque sabían que, aunque roto, seguía siendo santo. Ese entierro no fue el final, sino parte del corazón del Evangelio. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. 1 Corintios 15, 4. A lo largo de la Biblia, el entierro aparece como una práctica significativa. Enterrar un cuerpo es más que despedirse, es sembrar con esperanza. El creyente deposita el cuerpo en la tierra con la fe de que será resucitado glorificado. El entierro es símbolo de confianza en que, aunque el cuerpo se desgaste, tiene un destino de redención. Como dice 1 Corintios 15, 42, 44, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto lleva a la gran inquietud. ¿Afecta la cremación a la resurrección? La pregunta es válida y frecuente entre cristianos. Si el cuerpo es reducido a cenizas o destruido por el tiempo, ¿puede Dios aún resucitarlo? La respuesta bíblica es clara. Nada limita el poder del Creador. El mismo Dios que formó al ser humano del polvo, Génesis 2, 7, tiene poder para resucitarlo, sin importar el estado físico de sus restos. La resurrección no es solo una idea espiritual, sino una promesa literal, hecha posible por el poder de Dios y garantizada por la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 42, 44, explica que la resurrección no consiste en restaurar el cuerpo antiguo, sino en una transformación gloriosa. Así como una semilla muere en la tierra para dar vida a algo nuevo, el cuerpo también será transformado. Esta transformación no depende del estado físico del cuerpo, sino del poder de Dios, quien no necesita restos materiales para obrar. Dios formó a Adán del polvo, Génesis 2, 7, y no hay límites para su poder. Puede levantar a alguien de cenizas, del mar o del olvido. Muchos cristianos del pasado murieron en condiciones trágicas, quemados, devorados o sin sepultura. Sin embargo, eso no impidió su futura resurrección, porque lo que garantiza esa promesa no es el cuerpo conservado, sino la fidelidad de Dios. Como afirma Filipenses 3, 21, Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él es Señor sobre toda la materia, y donde hoy hay ceniza, mañana puede haber gloria. La fe cristiana descansa en la promesa de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. La Biblia no condena la cremación. Ni Jesús ni los apóstoles lo hacen. Tampoco hay un mandato exclusivo de enterrar, pero sí un marco espiritual claro. El respeto por el cuerpo, la esperanza en la resurrección y la conciencia de que el alma pertenece a Dios. Históricamente, la Iglesia rechazó la cremación, no porque fuera pecado en sí, sino porque era promovida por movimientos que negaban la resurrección. Durante los siglos XVIII y XIX, se usó como forma de protesta contra la fe cristiana. Por eso, aceptarla en ese contexto se interpretaba como negar una verdad esencial del Evangelio. Sin embargo, con el tiempo, las motivaciones cambiaron. En 1963, el Vaticano bajo el Papa Pablo VI permitió la cremación, siempre que no se haga como negación de la fe en la resurrección. Otras iglesias cristianas evangélicas, protestantes y ortodoxas tienen posturas variadas.
Algunas la aceptan sin problema, otras la desaconsejan, pero la mayoría coinciden que la cremación no es pecado, siempre que se haga con respeto, fe y reflexión espiritual. Cuando una persona muere, el cuerpo comienza de inmediato su proceso natural de descomposición. El resultado es el mismo. El cuerpo vuelve al polvo. La cremación, en ese sentido, no es diferente. Solo acelera lo que de todas formas sucedería con el paso del tiempo. La diferencia no es espiritual, sino de velocidad. Tanto la tierra como el fuego conducen al mismo destino físico, la desintegración del cuerpo. Entonces, ¿qué queda de nosotros? Lo esencial, el alma, la identidad eterna, el propósito con el que Dios nos creó. Eso no puede ser destruido por el fuego, ni por la descomposición, ni por el olvido. Porque el cuerpo no es solo envoltura, es templo del Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Ese cuerpo fue donde ocurrió nuestra historia, donde amamos, sufrimos, oramos y obedecimos. Por eso, la forma en que tratamos los restos de una persona revela lo que creemos. No es solo un trámite, es una declaración. Estamos actuando con reverencia o con prisa. ¿Vemos un cuerpo como algo sagrado o desechable? Enterrar o cremar no es el punto central. Lo importante es que cualquier decisión se tome con respeto, fe y conciencia de que ese cuerpo fue tocado por lo eterno y volverá a levantarse. Porque en la visión cristiana, lo físico y lo espiritual están profundamente unidos. El riesgo es que, en un mundo que corre y olvida, la falta de un lugar físico se vuelva olvido emocional. Por eso, cada familia debe decidir con sabiduría, entendiendo que el duelo necesita símbolos, necesita pausas, necesita rituales. Porque recordar a alguien no es vivir en el pasado, es extender el amor más allá de la muerte. Al final, la decisión no es simplemente logística o económica. Es espiritual y profundamente personal. No hay una única forma correcta. No hay un versículo que obligue ni una norma universal que decida por nosotros. Porque sea una tumba o una urna, lo importante no es dónde se llora, sino cómo decidimos no olvidar. La memoria es una forma de amor, y toda decisión que se tome desde ese amor puede convertirse en algo sagrado.